¿Qué sucedería si 3 hombres desaparecieran sin dejar rastro, en una isla sin habitantes, sin testigos y sin señales de lucha? ¿Qué pasaría si el lugar fuera un faro, construido para resistir las tormentas más feroces del Atlántico Norte, y todo lo que quedara atrás fuera una lámpara apagada, una mesa servida, y el silencio eterno del océano? Esto no es una leyenda inventada ni una historia de ficción. Ocurrió en 1900. Y más de un siglo después, nadie ha podido explicar lo que sucedió en el faro Flannan, en las Islas Hébridas exteriores de Escocia. Hoy en Archivo Inexplicable, te traemos uno de los casos más inquietantes, más documentados y más desconcertantes del mundo marítimo, la desaparición de los 3 fareros del faro Flannan. Veremos las teorías paranormales, las hipótesis históricas y lo que la ciencia y la investigación oficial han logrado o no han logrado aclarar. ¿Se los llevó una ola gigante? ¿Fue un sacrificio celta? ¿Una abducción extraterrestre? ¿Un crimen perfecto? Prepárate para sumergirte en un misterio rodeado por agua, niebla y tiempo. Si te intrigan estos temas, suscríbete al canal y acompáñanos en esta nueva investigación. El escenario del misterio. Las Islas Flannan son un grupo remoto de 7 pequeños islotes rocosos, ubicados al oeste de las Islas Hébridas, en Escocia. El más grande de ellos se llama Eilean Mor. Y en su punto más alto, se alza el faro Flannan, construido en 1899 con el objetivo de evitar naufragios en esa traicionera región. El lugar es inhóspito, no hay árboles, ni casas, ni caminos. Solo rocas, pasto empapado, acantilados y la presencia constante del viento y el mar. El faro fue diseñado para ser operado por 3 fareros residentes y un cuarto en rotación. Su trabajo era mantener la lámpara encendida, registrar la actividad marítima y sobrevivir en un aislamiento casi total, a veces por semanas. Los protagonistas del misterio fueron James Ducat, el farero principal, con años de experiencia. Thomas Marshall, su asistente, joven pero dedicado. Donald MacArthur, el tercero, de carácter fuerte y temperamento impulsivo. El 15 de diciembre de 1900 fue la última vez que se recibió una comunicación desde el faro. Después, silencio. La isla debía ser abastecida regularmente por barco. Pero una tormenta impidió la llegada de provisiones hasta el 26 de diciembre. Lo que la tripulación encontró entonces sería el inicio de uno de los enigmas marítimos más inquietantes de la historia moderna. El día de la desaparición. El 15 de diciembre de 1900 fue el último día en que se registró actividad desde el faro Flannan. El jefe farero, James Ducat, anotó las condiciones climáticas en el diario de servicio. Todo parecía dentro de lo normal. Luego, nada. Ni más reportes, ni señales. Solo silencio. Por condiciones climáticas severas, el siguiente barco de relevo, el Esperus, no pudo arribar sino hasta el 26 de diciembre, 11 días después. Lo que encontraron fue inquietante. El hallazgo del barco Esperus. El jefe del barco, el capitán Arbie, hizo sonar la bocina repetidamente. No hubo respuesta. Lanzaron una bengala. Tampoco hubo movimiento. Nadie bajó por la escalera. Nadie ondeó una bandera. El faro estaba completamente en silencio. 3 marinos desembarcaron y subieron los 160 peldaños que conducían al faro. Las primeras señales ya eran extrañas, la puerta delantera estaba cerrada con llave desde adentro. Una vez adentro, la escena era desconcertante. La lámpara no estaba encendida, ni lista para hacerlo. Una silla estaba volcada, como si alguien la hubiese abandonado deprisa. La mesa del comedor estaba servida, pero la comida intacta. El reloj se había detenido. El abrigo de uno de los fareros, Donald MacArthur, seguía colgado en su lugar, pese al frío glacial. Todo daba la sensación de que los hombres habían desaparecido repentinamente, sin planearlo, sin pelear, sin huir. El diario del faro revelaba datos aún más inquietantes.
Las últimas anotaciones mencionaban tormentas intensas, comportamientos ansiosos entre los fareros, y una frase escalofriante: el mar es terrible, y Dios está por encima de todo. ¿Una tormenta provocó su desaparición? ¿Algo más oscuro ocurrió en ese acantilado? Desde ese día, ninguna prueba física, ni restos, ni cuerpos, fueron encontrados. Hipótesis paranormales. Cuando un misterio desafía la lógica, inevitablemente se abren las puertas a lo inexplicable. Y el caso del faro Flannan ha alimentado durante más de un siglo una serie de teorías que se alejan del terreno racional para sumergirse en lo paranormal, lo simbólico y lo ancestral. A continuación, exploramos las hipótesis más inquietantes que intentan explicar qué le ocurrió a James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur, sin una pizca de lógica convencional. 1. Abducción extraterrestre. Uno de los relatos más repetidos en círculos ufológicos es que los 3 fareros fueron abducidos por una nave extraterrestre. ¿Las razones? El lugar es aislado, la desaparición fue instantánea, y no hubo rastro alguno de lucha o intento de escape. Algunos teóricos afirman que la costa escocesa es un punto caliente para avistamientos ovni desde siglos atrás, y que el faro Flannan podría haber sido el epicentro de una operación de recolección humana. ¿Ficción paranoica o evidencia oculta bajo el mar? 2. Portal interdimensional. Otra teoría es que el faro, construido sobre rocas ancestrales cargadas de historia druídica, alberga un portal hacia otra dimensión. Los fareros, sin saberlo, habrían cruzado un umbral invisible y desaparecido en un plano del que no hay retorno. Se menciona el súbito cambio en el comportamiento de los hombres en los últimos días, ansiedad, rezos, frases religiosas, como síntomas de haber percibido algo más. ¿Y si el mar no se los tragó, sino el tiempo mismo? 3. Entidades marinas o leyendas celtas. Los antiguos celtas creían en seres sobrenaturales que habitaban las costas del Atlántico Norte, kelpies, espíritus del agua, sirenas vengativas y demonios del abismo. Algunos relatos isleños mencionan luces danzantes cerca del faro días antes del incidente, y extraños sonidos como cantos o lamentos. ¿Podría haber sido un encuentro con una entidad marina que protegía su territorio? 4. Castigo espiritual por profanación. Eilean Mor, la isla donde se construyó el faro, era considerada tierra sagrada por los antiguos monjes celtas. Allí, durante siglos, nadie vivía ni pernoctaba, y solo se permitían oraciones de paso. La construcción del faro fue vista por algunos isleños como una blasfemia, y muchos se negaron a trabajar allí. Pudo tratarse de un castigo divino o de una maldición ancestral. 5. Presencias fantasmales o posesión. Otra teoría postula que uno o más de los fareros fue poseído por una entidad no humana. Los cambios de ánimo descritos en los diarios, los rezos, las anotaciones crípticas y el aparente abandono de funciones podrían indicar una influencia sobrenatural dentro del faro mismo. ¿Vivieron los últimos días como rehenes de una fuerza invisible? Todas estas teorías comparten una característica común: ninguna puede ser demostrada. Pero tampoco pueden ser refutadas con certeza absoluta. Y eso es, justamente, lo que las hace tan irresistibles. Hipótesis populares e históricas. Mientras las teorías paranormales despiertan nuestra imaginación, existe un conjunto de explicaciones que, sin abandonar el misterio, buscan sentido en lo humano, lo histórico, lo geográfico. Aquí repasamos las hipótesis más ampliamente discutidas por historiadores, investigadores y cronistas del caso Flannan. 1. Ola gigante o freak wave. Una de las teorías más aceptadas por los expertos marítimos es que una enorme ola solitaria, también conocida como freak wave, golpeó la isla mientras los fareros se encontraban fuera del faro. Esta ola, posible por las condiciones del Atlántico Norte, habría arrasado con los hombres, lanzándolos al mar sin dejar rastro. Las señales de daños en una grúa y una barandilla retorcida en el acantilado refuerzan esta hipótesis. Sin embargo, ¿por qué estaban los 3 afuera al mismo tiempo, contraviniendo los protocolos de seguridad? 2. Accidente durante labores de mantenimiento. Otra posibilidad es que los 3 fareros salieron juntos a asegurar una grúa, cuerda o equipo afectado por la tormenta.
En ese proceso, uno pudo haber caído al mar, y los otros dos, intentando rescatarlo, también perecieron. Este escenario explicaría la ausencia de señales de violencia o conflicto, así como la presencia de herramientas fuera de lugar cerca del muelle. 3. Conflicto interno y asesinato accidental. Algunos registros mencionan que Donald MacArthur era impulsivo y de mal carácter. Es posible que una discusión entre los tres hombres haya escalado a un conflicto físico que terminó con un empujón fatal, seguido por un segundo intento de rescate igualmente trágico. Los diarios del Faro hacen referencia a alteraciones emocionales y momentos de tensión. ¿Podría haber sido un episodio de violencia espontánea? 4. Encubrimiento o negligencia institucional. Algunos teóricos apuntan a que el gobierno o la Northern Lighthouse Board ocultó información para evitar responsabilidad. ¿Faltaron protocolos de seguridad? ¿Hubo demoras injustificadas en el relevo? ¿Se manipuló la escena antes del arribo del Esperus? El informe oficial fue concluyente, pero poco detallado. Y la presión pública sobre el caso fue rápidamente silenciada. 5. Presión psicológica y fuga voluntaria. Vivir semanas aislados, expuestos a tormentas y sin contacto con el exterior puede afectar la mente. Algunos investigadores proponen que uno o más fareros sufrieron un colapso nervioso, abandonaron sus puestos y murieron al intentar huir en condiciones extremas. El abrigo dejado atrás, la mesa servida y el silencio podrían indicar una salida apresurada, no planificada. Cada una de estas hipótesis resuelve partes del misterio, pero ninguna logra encajar todas las piezas. Siempre queda una duda, una anomalía, un detalle que no cuadra. ¿Y si la respuesta no está en una sola teoría, sino en una combinación de ellas? Explicaciones científicas y racionales. Cuando las leyendas no alcanzan y las sospechas no bastan, la ciencia y el pensamiento crítico entran en escena. Esta sección explora lo que la meteorología, la geología, la psicología y la ingeniería han aportado al caso del Faro Flannan. 1. Análisis meteorológico y condiciones extremas. Los registros climáticos del 15 al 20 de diciembre de 1900 muestran un patrón de tormentas severas, incluyendo ráfagas de viento huracanado y mareas anormalmente altas. Expertos en fenómenos oceánicos han documentado que las freak waves pueden medir hasta 30 metros y aparecer sin previo aviso. Si una de estas olas golpeó la plataforma inferior del faro, cualquier persona en el exterior habría sido arrastrada sin posibilidad de sobrevivir. 2. Daños estructurales y falta de medidas de seguridad. Las investigaciones modernas sugieren que la plataforma de desembarco del faro carecía de protecciones adecuadas, como barandillas completas o anclajes seguros. Además, en un lugar tan hostil, enviar a 3 personas a reparar grúas sin arnés o respaldo era una imprudencia técnica. En 1971, un informe retrospectivo de la Northern Lighthouse Board reconoció la falta de protocolos adecuados para emergencias climáticas. 3. Psicología del aislamiento extremo. Estudios actuales sobre personas en entornos de confinamiento, como astronautas, exploradores polares o trabajadores de plataformas petroleras, muestran que el aislamiento prolongado puede causar pérdida de noción del tiempo, alucinaciones sensoriales, episodios de paranoia o pánico. Es probable que los fareros, sometidos a semanas sin contacto humano y enfrentando tormentas constantes, vivieran un deterioro emocional progresivo, lo que explicaría comportamientos erráticos o decisiones imprudentes. 4. Limitaciones de la investigación forense de la época. En 1900 no existía la ciencia forense moderna. No se recolectaron muestras de ADN, ni análisis de restos biológicos, ni fotografías del interior del faro. Además, la escena fue alterada al ingresar la tripulación del Esperus antes de que se estableciera un perímetro de evidencia. Por lo tanto, cualquier teoría basada en lo que se encontró carece de la rigurosidad que hoy exigiríamos en un caso de desaparición múltiple. 5. Conclusiones modernas. Los científicos que han revisado el caso coinciden en una probabilidad alta de accidente natural. La hipótesis más aceptada hoy es la combinación de un fallo estructural en una plataforma del acantilado, un intento de reparación durante una tormenta,
Una ola gigantesca arrastrando a los 3 hombres. Todo ello agravado por una cadena de errores humanos, falta de medidas de seguridad y condiciones extremas. Y sin embargo, por más lógica que parezca esta explicación, ninguna evidencia definitiva ha cerrado el caso. Porque el mar no devolvió cuerpos. Porque hay frases en los diarios que no se explican. Porque, a veces, incluso la ciencia no puede ganarle al misterio. Impacto cultural y simbolismo. Cuando un caso como el del faro Flanagan permanece sin resolver durante más de un siglo, no solo se convierte en un enigma histórico, sino también en un símbolo cultural. Este misterio ha traspasado la frontera de los archivos policiales y marítimos y ha influido en la literatura, la música, el cine e incluso la psicología colectiva. 1. Presencia en la literatura. El célebre poeta británico Wilfrid Wilson Gibson escribió en 1912 el poema Flanagan Isle, que dramatizó la desaparición con tintes sobrenaturales. Esta obra popularizó el caso y le imprimió un tono fúnebre que ha perdurado. Desde entonces, decenas de autores de ficción, como Peter May y John Lanchester, han retomado la historia en novelas de suspense, horror y ciencia ficción. 2. Referencias en la música. Bandas como Genesis, Radiohead y artistas del folk escocés han hecho alusión a los fareros perdidos en canciones que evocan soledad, tormenta y desaparición. La figura del faro abandonado se ha vuelto un arquetipo de la incomunicación moderna, del aislamiento emocional. 3. Adaptaciones en cine y televisión. Películas como The Vanishing en 2018, inspirada libremente en el caso, recrean escenarios de tensión psicológica y misticismo alrededor del faro. Documentales de BBC, History Channel y Discovery también han explorado el caso, aportando recreaciones realistas y animaciones que reviven el misterio. 4. Simbolismo universal. Más allá del hecho puntual, el faro Flanagan representa una idea más profunda, el humano enfrentado al vacío. El deber cumplido hasta el final. La fragilidad frente al océano y al tiempo. Los 3 fareros, convertidos en figuras casi mitológicas, representan también una crítica al abandono institucional, a la soledad del trabajador invisible, al olvido. En tiempos de redes y notificaciones constantes, el faro perdido en una isla remota sigue recordándonos que el silencio absoluto es más aterrador que cualquier grito. Conclusión y llamado a la acción. Más de un siglo ha pasado desde aquel diciembre de 1900, pero el eco del misterio del faro Flanagan sigue resonando entre la niebla de las Hébridas. Un faro encendido, luego apagado. 3 hombres con nombres y familias. Una isla desierta. Y un enigma que ni la lógica, ni la ciencia, ni las creencias más osadas han logrado cerrar por completo. La desaparición de James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur no es solo un caso policial. Es un símbolo. Un espejo en el que se refleja nuestra búsqueda incansable de sentido en lo incomprensible. ¿Por qué nos atraen estos misterios? Quizás porque en ellos se concentran nuestros temores más profundos, el aislamiento, lo desconocido, el poder de la naturaleza, el silencio total y la imposibilidad de saberlo todo. El faro Flanagan no solo alumbra un pedazo de costa, sino una parte olvidada de nuestra humanidad, la que se resigna, la que especula, la que no deja de preguntar. Y ahora que has recorrido con nosotros este archivo, te toca decidir. ¿Fue un accidente? ¿Un crimen? ¿Una abducción? ¿Un castigo sobrenatural? ¿O simplemente un recordatorio de que incluso en el siglo XXI, la realidad todavía supera a la ficción? Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Cuál te parece la explicación más creíble? ¿Crees que el caso podría resolverse hoy con tecnología moderna? Dale like si te gustó este documental, y compártelo con alguien que ame los misterios históricos tanto como tú. No olvides suscribirte a Archivo Inexplicable, activar la campana de notificaciones y seguirnos para más investigaciones como esta. Cada semana abrimos un nuevo expediente. Y tú puedes ser parte del descubrimiento. Nos vemos en el próximo archivo, o en la próxima desaparición inexplicable.